Ya estamos de regreso y vamos a entrar en un tema que preocupa a muchas personas que han visto aumentadas de manera importante sus cuentas de luz. Hay toda una situación que hemos nosotros también como radio ido recibiendo, denuncias de distintos auditores que se han visto entonces a propósito de que no se está yendo a tomar justamente la muestra del medidor, se han visto con cuentas absolutamente abultadas. Pero esto además se suma con lo que ha hecho y la orden más bien que ha entregado y ha emitido la Superintendencia de Electricidad y Combustibles a las eléctricas respecto de eliminar el mensaje de corte en trámite de las boletas para aquellas personas que son beneficiarios de COVID-19. ¿De qué se trata esto? Vamos a conversar justamente a esta hora con el Superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila, quien ya tenemos en línea. Superintendente, buenos días. Muy buenos días, Mirna, Mauricio. A ver, me gustaría partir, superintendente, si me permite, con lo primero, que es esta denuncia que están haciendo algunos de nuestros auditores sobre el aumento abultadísimo de sus cuentas de luz y cuál es la realidad que ustedes han podido detectar como superintendencia. Bueno, desde la superintendencia, uno de los procesos centrales es recibir y responder, canalizar los reclamos de las personas asociadas a las cuentas de servicios básicos. La cuenta eléctrica es una de ellas que se distribuye y hay en nuestro país 6,8 millones de clientes eléctricos. ¿Y qué ha pasado en las últimas semanas y diríamos desde la fe que en los últimos meses? Hemos visto un incremento muy significativo en la superintendencia de reclamos de las personas por la cuenta de la luz. ¿Y qué nos están diciendo los reclamos? Que la cuenta ha aumentado y que no tienen una explicación. Y el contexto que está detrás de este aumento de los reclamos viene marcado por la pandemia. Una vez más, la pandemia tiene algo que decir en esto, porque recordemos que desde mediados de marzo muchas compañías, para proteger al personal, para dotar de elementos de seguridad, dejaron de hacer procesos que hacían normalmente. Para llegar con una boleta a la luz a la casa se requiere que un grupo de personas o un lector de medidores vaya al domicilio, ingrese al domicilio. Habitualmente estos medidores por legislación también deben estar al interior de las viviendas o de los edificios de apartamentos y debe anotar los números o registrar los números del medidor y de esa manera hacer una boleta que llega en los próximos días al hogar. Como esto se dejó de hacer por algún periodo, eso significó entonces que de no haberse emitido la boleta se habrían acumulado una vez que fueran a leer. Y para evitar eso, entonces la normativa exige a las compañías eléctricas que hagan llegar una boleta que se denomina boleta provisoria y que se toman los promedios de ese mismo cliente para evitar que se le acumulen las cuentas. Sí, tengo una pregunta ahí, perdón, Mauricio, superintendente, porque mire, le voy a dar una opinión, o sea, le voy a dar una experiencia personal. Con Aguas Andinas, yo creo que Aguas Andinas en este caso ha respondido de manera, desde mi punto de vista, bastante satisfactoriamente, porque claro, ellos no pueden venir a medir, pero basta, superintendente, con que uno los llame, si uno tiene una duda respecto de la cuenta, que es obviamente un promedio de las últimas, y particularmente en los meses de verano, que normalmente aumenta el número, el consumo de agua, en fin, por regado, por esto, por el otro. Lo que basta, superintendente, por lo menos en el caso de esta compañía, es que uno llame y ni siquiera tiene que mandar la fotografía del medidor, sino que simplemente diga, yo marqué tanto este mes y respecto del mes pasado, entonces ellos hacen un cálculo y se hace inmediata la nueva boleta y el nuevo cobro. ¿Eso no estaría pasando con las compañías eléctricas? Mirna, hace ya algunos meses la superintendencia dio específicas instrucciones a las compañías para que adoptaran, entre otras, la que usted me menciona. Y es así que hay muchos clientes que están llamando a las compañías a través de sus call centers, a través de aplicaciones, a través de páginas web, y que han podido digitar directamente en las páginas que se han habilitado para que permitan ingresar la lectura del medidor que el mismo cliente ha anotado. Con todo, recordemos que la cantidad de clientes que hay, no todos han usado esa metodología y algunos que no han usado esa metodología, entonces han recibido por algunos periodos boletas con estimado. ¿Y dónde está el punto central? Es que cuando efectivamente se comienza a tomar la lectura real de los medidores, recordemos aquí que hace un par de semanas la compañía
más grande distribuidora eléctrica de Santiago, anunció que retomaba la lectura real. Hoy día en región metropolitana se están tomando las lecturas reales fundamentalmente, y en base a eso se están emitiendo las boletas que incorporan el consumo real. En esa misma boleta sí, es muy importante para las personas, debe ser devuelto en la misma boleta o anotado en negativo lo que ya le habían cobrado de manera provisoria. Es decir, se coloca el valor real, lo que efectivamente consumió en el periodo que no tuvo la lectura, y debe reversarse o anularse o restarse aritméticamente aquellos valores que fueron cobrados a manera de promedios estimados como señala la norma. Y la diferencia nos está ocurriendo en ambos casos. Hay casos en que esa diferencia es a favor del cliente, y por lo tanto la instrucción de la SEC es que debe devolverse obviamente en una única cuota y de manera inmediata. Pero también, y lo estamos viendo porque desde el 18 de marzo hasta la fecha, en la superintendencia hemos recibido más de 35.000 reclamos por cuentas abultadas. Y eso significa que hay algún grupo importante de clientes en el país, y estos reclamos son en todo el país, Mirna, que esos estimados o esos promedios fueron por menor valor que lo que realmente se estaba registrando en los hogares. ¿Y por qué es relevante? Porque la tarifa de la energía no ha variado. Está fijada y no ha subido desde noviembre del año pasado, y no va a subir tampoco. Entonces la cuenta se arma con el valor de la tarifa, que no ha cambiado, multiplicado por lo que yo he consumido, que queda registrado en medio. Conversamos y con ahí probablemente, disculpa Mauricio, ahí probablemente lo que estamos viendo es que esto se conjuga con otros elementos, y es mayor permanencia en algún grupo de hogares, al menos en el país, niños que no están yendo al colegio, por lo tanto están en los domicilios, y gastos de energía que o se hacían en los colegios o se hacían en el trabajo. Estamos hablando de hervidores, estamos hablando de microondas, estamos hablando de cargadores, de una serie de operaciones que probablemente se hacían en otro lado. La calefacción, para aquellos que tienen calefacción eléctrica, la cuenta evidentemente, pero eso no tiene que ver con pandemia. En alguna medida sí, porque estamos más horas en el hogar, entonces usamos calefacción en el día para un grupo familiar más grande, cuando a lo mejor no se usaba. En contrasentido, o por otro lado, uno podría decir, claro, si yo tengo calefacción a parafina o calefacción con balón de gas, el gasto lo tengo en otra cuenta, no en la cuenta eléctrica. Entonces hay que conjugar varias cosas para darse cuenta qué es lo que ha ocurrido y por qué hay mucha gente que está reclamando a la superintendencia que le ha subido la cuenta. Conversamos con el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila. Señor Ávila, lo quiero invitar a escuchar justamente reclamos que nos han hecho llegar auditores de ADN, planteando esto que usted nos está comentando, para que lo responda. Por favor, aquí está. A mí me llegó un cobro de energía de 56.000 y tantos pesos, en consideración de que la casa está deshabitada, se usa un par de veces. El promedio real del consumo que estaba llegando eran 2.800 pesos aproximadamente. Llegó la boleta con una carta explicativa respecto a que por qué salieron los 56.000 y tantos pesos, pero eso lo entienden ellos nomás. Hola, buenas tardes. Mira, mi nombre es Jorge. Con respecto al tema de la luz, que estaban hablando de las empresas que estaban cobrando más, a mí me llegó una factura por casi el doble de lo que había pagado yo el mes anterior. Y se excusan diciendo que no habían tomado el Estado, qué sé yo, pero me sale el Estado tomado. El tema es que muy pocos se dan cuenta de que si uno mira los datos, yo, por ejemplo, consumí incluso menos kilowatt-horas que el mes anterior y me cobraron casi 15.000 pesos más consumiendo menos kilowatt-horas. Entonces no cuadra por ningún lado. Entonces es imposible el tema de que digan que no han tomado el Estado o que no han subido las cuentas o que, no sé, están sacando un proporcional. Me llegó la factura de la luz por 65.566. Yo trabajo de lunes a lunes con un solo día libre a la semana. Vivo solo y me llega una factura por 65.566. De verdad, esto es un robo. Nadie te da una solución, nadie te contesta. De repente me encuentro con la noticia de que tenía una deuda vigente de 181.000 pesos, lo que me pareció bastante extraño, y siendo que mi monto de pago anterior fueron 28.000 pesos. Entonces me extraña que la cuenta haya subido de un momento a otro tanto. ¿Qué puede haber pasado en estos casos, superintendente Ávila? Bueno, tenemos 4 casos ahí muy nítidos. Alguien que nos dice que está recibiendo una boleta de 56.000 pesos, muy por sobre, o
la persona que nos dice que está recibiendo el doble o que tiene una deuda vigente de 181. Todos parecen valores y a juicio de ellos más altos de lo que estaban pagando y al parecer lo más relevante es que no entienden cómo se está cobrando. Aquí hay una primera tarea que le corresponde a las compañías, de explicarle a sus clientes, cosa que también instruyó la superintendencia para que entregaran mejor información, y de responder los reclamos. La recomendación que hacemos de la SEC es que estas personas tienen que reclamar en su compañía y tienen que pedirle una respuesta por escrito, donde les explique con detalle cómo se llegó a estructurar ese valor. ¿Ya? Como decía uno todo, ahí, esas explicaciones las entienden ellos nomás. No, con todo, Mauricio, no siempre es tan sencillo entender la cuenta de la luz. Para ello, en la superintendencia estamos respondiendo 7.000 reclamos mensuales. Los invitamos también en www.sec.cl a hacernos los reclamos, ojalá con la respuesta y nos adjunten la respuesta escrita que le está dando la compañía, porque a nosotros lo que nos toca y vamos a hacer y estamos haciendo es verificar que nadie pague algo que no corresponde. Ya, y alguna compañía no tiene lo que corresponde, entonces también haremos las fiscalizaciones y las investigaciones. ¿Qué ha pasado realmente? Usted dice que han recibido ya como 35.000 reclamos, ¿lo escuché bien o no? Sí, y 7.000 al mes. Sí. ¿Y qué ha pasado con esos reclamos? ¿Tenían razón los reclamantes? ¿Les cobraron de más o no? En general, lo que estamos viendo, y esto es la mayoría de los reclamos, es que los que son aumentos en las cuentas se debe, en primera razón, a que hay un aumento de consumo, por un lado. Eso es una parte de la explicación. En estos meses, más de invierno, recordemos, tuvimos un junio muy lluvioso, más gente en el hogar, ha habido más consumo que lo que fueron esas boletas que se estimaron, que le llegaron en los meses anteriores. Para hacer un caso muy sencillo, si a alguien le llegaron 2 boletas de 20.000, debiendo haber sido boletas de 30.000, entonces paga una de 20.000, paga otra de 20.000, cuando llega la tercera que efectivamente leen, suman las diferencias y va a aparecer una diferencia mayor. Claro. Que está, entonces, claro, le habían cobrado de menos. Se le había cobrado menos. En esos casos que se ha cobrado de menos, y particularmente en Santiago, que es quien está tomando esas lecturas ahora, la compañía anunció que está entregando facilidades en 5 cuotas sin interés, es decir, ese mayor valor inmediatamente pasa a un formato de 5 cuotas en que no aplican interés prorrateado, de manera de amortiguar el efecto del mayor consumo. Con todo, si se detectan fallas en la compañía, que podrían ser que no se está cobrando el valor que corresponde, no lo hemos detectado todavía en nuestras fiscalizaciones aquello. Es esencialmente un tema de mayor consumo y algunos clientes que la estimación de los meses de verano con sus propios promedios fue algo más baja, entonces cuando se leyó realmente se acumuló esas diferencias, un par de miles de pesos en cada mes que en la boleta que se lee aparece. Esa información obviamente puede ser chequeada y va a ser chequeada por la superintendencia en el sentido de que no se puede cobrar aquello que no esté registrado debidamente en el medidor. Sí, superintendente, estamos conversando hasta ahora con el superintendente de Electricidad y Combustibles, Luis Ávila. Hablemos de lo que también planteábamos al comienzo de la entrevista respecto de que la SEC ha detectado que las empresas están incluyendo en las boletas de consumo eléctrico de aquellos que son beneficiarios del acuerdo COVID-19, y usted nos explica exactamente qué implica, el mensaje corte en trámite, lo que no corresponde. ¿Me puede explicar qué está pasando y cómo se está actuando para poder terminar con esa situación? Bueno, efectivamente aquí también debemos valorar los reclamos que estamos recibiendo de las personas en la superintendencia. Recordemos que a fines de marzo, el 27 de marzo, el gobierno anunció beneficios en un acuerdo con las empresas para aquellos que tuviesen problemas para pagar sus cuentas y solicitaran el beneficio a las compañías eléctricas. Entonces, esas cuentas no se van a cortar. Menos en este periodo de pandemia, y además las cuentas que se acumulen no pagadas se van a prorratear en 12 meses posteriores al estado de catástrofe sin intereses y sin reajuste y sin multas, por cierto. Bueno, lo que hemos detectado es que aun cuando los clientes de las empresas han pedido este beneficio y lo han recibido, más de 110.000 hogares lo han solicitado,
y eso significa que la luz no se está cortando desde fines de marzo ya. Sin embargo, cuando llega la boleta, igualmente aparece ese mensaje que se coloca corte en trámite cuando no ha sido pagada. Y eso evidentemente causa malestar en las personas. Y Pero por claro, tanto es un aviso que no corresponde. Y lo que hace esta instrucción de la SEC es dejar muy en claro que si bien las personas pueden solicitar este beneficio de acumular las cuentas, prorratearlas, sin que ello sea motivo de corte, eso no puede significar que se coloque el mensaje de corte en trámite, porque causa efectivamente la incertidumbre en las personas, la ansiedad, y esos reclamos que hemos recibido hemos transformado en una instrucción para que las empresas se abstengan de manera inmediata de incluir ese mensaje Claro, para todas Pura- las personas pura que han angustia solicitado nomás, beneficio. pero no les han cortado el servicio, sí. No, a nadie se le ha cortado el servicio, la superintendencia no reclama, no ha recibido ningún reclamo de corte de servicio, pero es una cosa que ya va en lo que corresponde hacer. Si yo he solicitado a mi empresa y la empresa ha otorgado los beneficios y yo soy parte de ellos, por favor, entonces no Superintendente. corresponde que se ponga la leyenda Claro. de corte en trámite. pero dejemos súper claro, porque la propuesta original era que esto iba en beneficio del 40% de las familias más vulnerables del país. Ahí nuevamente hay sectores Más que dicen algo. estamos súper vulnerabilizados y a nosotros no nos llega ninguna ayuda. Se supone que algunas empresas habían aumentado el 60% más Sí. afectados. Entonces, Así es. finalmente, ¿quiénes están recibiendo esta ayuda? Más del 40% en la primera etapa y más del 60% en la segunda, porque lo del 40% y que ahora se elevó por parte de las empresas al 60% más vulnerable es para el procedimiento de solicitar, es decir, aquellas personas que tengan una ficha que los identifica como pertenecientes a ese grupo tienen un trámite más expedito, solo deben solicitarlo. Pero además, y desde el 27 de marzo, los beneficios se han otorgado, además de este grupo, a los adultos mayores, a quienes han perdido sus empleos, más algunas otras condiciones de vulnerabilidad que han presentado directamente a su compañía. Entonces, siempre ha sido más que el 40% y hoy día es más allá del 60%. Claro, La pero no diferencia- cualquiera que ha perdido su empleo tiene que estar en un tramo. Obvio. No, el que ha perdido el empleo y entrega la información a su compañía, y esto es muy importante, gracias Mina, porque si está con problemas para pagar la cuenta en un servicio que es básico, la exigencia que proviene de un acuerdo con las compañías es que no se les va a cortar la luz y deben solicitarlo a su compañía para que su compañía los coloque dentro del grupo de la compañía en que no se les van a cortar los servicios, y ahora lo que estamos agregando es que a ese grupo no se le coloque el mensaje de corte en trámite. Bien, pues Superintendente de Electricidad y Combustible, Luis Ávila, gracias por conversar con ADN hoy. Muchas gracias, Muy bien. superintendente. Buenos días. Que esté